Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos. La paz del Señor para todos nosotros en esta mañana. Amén. Cantábamos un hermoso himno al inicio hablando sobre la ciudad de Dios, ¿cierto? Y cómo es nuestro anhelo llegar a la ciudad de Dios, ¿cierto? Eso es lo que dice el himno en sí. El autor enfocó en el deseo de estar en esa ciudad de Dios, donde todo dolor y toda acción o efecto del pecado ya no estará. Pero hay un texto de la Biblia, ese es el momento en que nosotros veremos al Señor. Pero el himno también nos lleva más allá a pensar lo que la Escritura dice cuando menciona que sin santidad nadie verá al Señor. El propósito de todo creyente verdadero, y yo sé que aquí voy a hablar por la fe, estamos los creyentes verdaderos. El propósito de un creyente verdadero es vivir para agradar a Dios. O sea, la meta de la iglesia y del creyente verdadero, de una iglesia verdadera, es vivir para agradar a Dios, lo que a él le va a dar la satisfacción. Para llegar a eso, el Señor en Cristo ya nos hizo aptos. Vimos un texto en Colosenses 1, 9 y 10 y en Hebreos capítulo 13, donde menciona esta gran verdad que el Señor ya hizo una obra en la cruz. Ya empezó ahí. Y no tiene fin, hacia adelante y no tiene final. O sea, en el momento, en el día de hoy, estamos y debemos estar viviendo esa acción o ese obrar del Señor donde Él nos hizo aptos para qué, ¿no? Por medio de Cristo vamos a hacer lo que a Él le agrada. Ese es el propósito. Cuando Él nos hizo ya aptos, valga la palabra que está varias veces repetida en los textos de la Escritura. Cuando conocemos su voluntad, amados hermanos, nosotros como verdaderos hijos de Dios en una nueva relación con Él, vamos a hacer ahora lo que a Él le agrada. Sabiendo usted por la Escritura y conociendo lo que Él quiere, lo vamos a hacer. Ya fuimos aptos, pero una de las razones que menciona el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses es porque nos conviene, porque así agradamos a Dios, nos conviene agradarlo, y porque Pablo y el Señor primeramente desea que abundemos en eso más y más. Ese es el punto. Entonces, hermanos, vamos a tener un conocimiento de cómo hacer su voluntad. Su voluntad, vamos entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pablo viene desde el 2 diciendo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O por el Señor Jesucristo. La palabra instrucciones aquí significa una orden, ¿no? Una instrucción como la que un comandante da a sus tropas. Y esto viene directamente del Señor. Pablo dice, les dimos, ustedes ya saben, no son ignorantes de las instrucciones que les dimos por el Señor. Pues, y Pablo aquí da la clave, lo que vamos a hablar hoy, y a ver si llegamos hasta el verso 8 en la voluntad del Señor, no vamos a correr. Pero Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Al conocer su voluntad, como ahora que Pablo la está expresando, amados hermanos, cuando entendemos las cosas que a Él le agradan por lo que conocemos de la Escritura, vamos a hacer su voluntad. Ese es el efecto natural, ¿no? ¿Cuál es su voluntad en el verso 3? Dice, nuestra santificación. Vivir en santidad, es lo que Pablo quiere decir. Ajustar nuestra vida al carácter de Dios, eso significa la santidad, viviendo cada día en un proceso de crecimiento, abundando más y más, que se llama la santificación. ¿Qué significa apartarnos para algo, no? Rechazar todo aquello que no está de acuerdo con su carácter. Una de las cosas que empezamos hace unos domingos es motivándolos a ustedes, mis amados hermanos, a que empezáramos la semana y debería ser así cada día, preguntándonos, hoy que me levanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a pensar para agradar a Dios? Y cuando usted lo hace conscientemente y entendiendo su voluntad, va a resultar lo que su corazón anhela. ¿Cómo? De esta manera agradamos al Señor. Entonces, Pablo ya había dicho en Colosenses que él oraba, desde que comenzamos el tema en Tesalonicenses, porque aún hemos llegado a algo más glorioso. Todo es glorioso, pero para mí en lo personal, cuando me llama tanto la atención ese aspecto escatológico de la venida del Señor, ya casi llegamos al verso 13 de 1 Tesalonicenses 4,
Pablo pide y oraba para que la iglesia, yo he estado orando, hermanos, para que ustedes, para que yo seamos llenos de esa sabiduría y comprensión espiritual de la Escritura, ¿no? Al tener esta sabiduría y comprensión espiritual, que ya la tenemos, solo que debemos buscarla, debemos escudriñarla. Entonces Pablo dice en Colosenses, andemos alrededor de la persona. Eso es lo que significa la palabra andar que vimos en Colosenses, como es digno de Dios, porque Él nos llamó, Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Él lo llamó, usted lo invitó, nos invitó, hermanos, a entrar a su reino y gloria. Eso significa, hermanos, que el Señor soberano, el glorioso Dios, le plació amarnos a pesar de nuestra depravación y pecado, porque la Escritura dice que por cuanto todos pecamos, estamos por tanto destituidos de la gloria de Dios. Pero Él en su gran amor y su misericordia, como dice en Efesios capítulo 2, Él nos pasó de la muerte a la vida. ¿Cómo entonces hago o qué debo hacer para andar alrededor del Señor para agradarle? Bueno, hermanos, no vamos a poder agradar al Señor si primero no lo conocemos cada vez más para seguir creciendo. Usted no puede andar o seguir a quien no conoce. Para eso, la iglesia fue también diseñada, o el Señor dejó en la iglesia, eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. La iglesia ha sido diseñada por el Señor para que en ella o acá conozcamos, aparte de nuestra responsabilidad personal, hermanos, nuestra responsabilidad individual, de conocerle también, para que acá lo aprendamos primero a conocerlo y practicando afuera y acá también internamente crezcamos más y más. Le vamos a agradar, amados hermanos, cuando conscientemente, ya habiendo oído lo que Pablo dice en el capítulo 4, versículo 3, vamos a trabajar en nuestra santificación, ¿cierto? Esa es parte de nuestra tarea. Y vamos a ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Pablo reconocía esta verdad en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la fuerza de Dios en mí, la cual actúa poderosa. La fuerza de Dios, la fuerza de Él que actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:29, para que anoten y después busquen. Ahí es donde Pablo dice, yo tengo que poner mi intención y mi esfuerzo. No es una obra para ganar salvación. Quiero aclarar eso. Eso es una obra porque usted es salvo, no para salvación, sino por causa de la salvación. Y así le vamos a agradar. Le vamos a agradar cuando en toda prueba vamos a soportar con largura de ánimo, con paciencia, con resistencia, ¿verdad? Alegre resistencia es la palabra que figura en el texto original de griego cuando se habla de la prueba, de lo que habla en Colosenses 1:10 al 12. No, con alegre resistencia y por el tiempo que sea necesario, hermanos, para que nuestra fe sea fortalecida. Si eso se está trabajando, amados hermanos, estamos agradando a Dios. Y vamos a terminar de agradarle, hermanos, cuando estamos como un efecto de entender eso, siempre gozosos. Pablo decía y dice al final de Tesalonicenses, estad siempre gozosos. Y esa es una voluntad de Dios. Estad siempre gozosos, oren sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Estar siempre gozosos, constantemente gozosos, orando sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y al hacerlo, le agradamos. Entonces, amados hermanos, cada vez que confiamos, obedecemos, vamos a estar agradando al Señor, ¿verdad? A pesar de que nuestra fe no sea perfecta, quiero aclarar eso, ¿no? A pesar de que nuestra obediencia a veces no sea la obediencia perfecta. Dios no está esperando perfección para agradarse de nosotros. Él se agrada de nosotros a través de Cristo. Claro, si Él viera nuestras debilidades y nuestras flaquezas, ¿quién podrá sostenerse delante de Él, hermanos? Pero por su misericordia, Él extiende su gracia para poder vivir una vida que le honre en medio de un mundo pervertido y cada vez peor, ¿no? Entonces, Él está esperando, hermanos, que vivamos intencionalmente para Él, en dependencia a Él. ¿Por qué? Porque Él ahora es nuestro Padre, ¿verdad? Y ese Padre es al que estamos tratando de agradar. Jesús le dijo a los fariseos en un momento, en una discusión con los judíos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quiso decir lo mismo que estoy diciendo ahora. Ustedes son del diablo, ustedes solo lo quieren agradar a Él. Ahora, hermanos, en Cristo, en la nueva relación que tenemos,
por la obra de Jesús, ustedes y yo en este caso también, estamos acá, hermanos, porque buscamos agradarle a Él, porque Él es ahora nuestro Padre. Hermanos, la vida en Cristo va a ser un constante crecimiento. La vida en Cristo no es de crecimiento, ¿no? Crecimiento es hacia adelante, el decrecimiento es hacia atrás. Si usted ve en su vida, como hijo de Dios al día de hoy, un decrecimiento, es muy probable. Yo le ruego que mire su corazón y revise el estado de su fe, porque es muy probable, mi amado hermano, que su seguridad en Cristo no tenga el sello de la aprobación de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, el Señor dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso significa sean santos tal como Él es santo, porque la voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación. Por eso Pablo les recordaba, ustedes ya saben, les dimos instrucciones, ¿no? Es una orden del oficial superior que es Cristo Jesús. ¿Cuál es la instrucción entonces que viene de Jesús? Y dice específicamente, vamos al verso 3. A través del verso 3 hasta el 8, vamos a ver, perdón, hasta el 12, vamos a ver 3 temas. Hoy solo vamos a ver el primero. Si alcanza, iremos a ver el primero. Si no, seguiremos el próximo domingo cuando el Señor nos permita volver a estar con ustedes. Pero el primer tema está del verso 3 hasta el verso 8. El segundo tema, que tiene que ver con el amor fraternal, está desde capítulo 4, verso 9 hasta el verso 10. Y el tercer tema, que es ocuparnos en nuestro trabajo laborioso, está en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Ahí está el bosquejo. La escritura permite entonces entender sus bosquejo, valga la palabra, su organización en la escritura para entender qué temas el Señor nos está entonces hablando. Miren lo que dice el verso 3 de 1 Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Él da una razón. Que os apartéis, ¿verdad?, de fornicación. Vamos a hablar esa palabra ahora porque es muy importante tratarla, ya que estamos en una circunstancia histórica y a la vez real, tan igual o peor como la que se encontraban los hermanos en Tesalónica en tiempos de Pablo. Todos los creyentes, hermano, porque la santificación que habla aquí el Señor tiene 3 etapas. Para información, si no lo sabía usted, o para aprendizaje, tiene 3 etapas o 3 fases. Una es posicional, la segunda es progresiva, la tercera es final. Es decir, en todos los creyentes hemos sido separados y santificados por la obra de Cristo. Eso se realizó en la cruz del Calvario. Esa es nuestra santificación posicional. Ya Cristo la hace real. Por eso puede decir en Efesios 2:8 al 10, que juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Se puede ver de esa manera porque ya hemos sido santificados. Eso comenzó en la cruz. La segunda, que es nuestra santificación progresiva, tiene que ver con el proceso en esta vida hasta que el Señor venga o muramos, donde tendremos que trabajar en ese aspecto de separarnos para Él. Ya somos santos en su presencia, pero nuestra intencionalidad ahora, por eso algunos estarán más y menos que otros en su madurez y en su acercamiento al Señor, en su comunión con el Señor y obviamente también en su santificación. Esto es una palabra muy importante, mis hermanos. Y la santificación final es cuando seremos presentados, ¿no? Santificados en el futuro para glorificación. 1 Tesalonicenses 4:13. Esa es la santificación final, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Dice ahí, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya vimos esto, ¿no? Eso nos lleva a Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 al 14, donde se habla de la venida de Cristo con todos sus santos. Para que Cristo pueda venir con todos sus santos, es necesario que Él haya venido primero por sus santos. Es muy diferente. Entonces, eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 13. Estoy esperando, anhelando. No voy a correr por el deseo que tengo incluso, pero no, con calma, relájese, frénese.
cuando lleguemos para mí en lo personal, ese precioso texto del verso 13 hasta el 5:10, que habla de este gran tema, hermanos amados. ¿Qué pensamos, hermanos? Porque quiero advertirles algo, hermanos. La advertencia del Señor que tienen en la Biblia ahora no fue para ese tiempo solamente, ¿no? Ese es un tema que no pierde vigor, no está desactualizado, porque nace de la palabra de Dios que es inmutable, perfecta y eterna. Entonces el mandamiento del Señor es igual en ese tiempo como lo es igual para nosotros. Porque ¿qué pensamos al oír que la voluntad de Dios es nuestra santificación? Pues habla del propósito de Dios. Cuando decimos que Dios busca o quiere nuestra santificación, habla de aquellas cosas que Dios está realizando, porque eso es lo que Él quiere. Por eso Él nos hizo aptos. Sus propósitos son eternos. Entonces, una de las razones de la redención, hermanos amados, una meta de la salvación es hacernos santos, ¿cierto? Y su propósito al salvarnos era nuestra santificación. Esto es en Efesios capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 10, ¿no? Donde dice en Efesios 1:4, por ejemplo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Miren bien dónde comenzó nuestro proceso, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea, Dios está obrando su empresa, su meta, su propósito en la que Él se ha comprometido desde antes de la eternidad, hermanos, y en lo cual está ocupado todos los días, es hacernos cada día más santos. ¿Por qué? Porque de esa manera, eso lo vimos en Hebreos capítulo 13, cómo Él en nosotros nos da el deseo de agradarle a Él por medio de su Espíritu. Él mismo nos da la herramienta para que le agrademos. Pablo dice en Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Predestinó quiere decir el propósito de Dios que se cumplirá. No confundan la palabra con unas teorías de doctrina que hoy día están circulando mucho por ahí. El verdadero sentido de la palabra predestinar es destinados para un fin, que es ¿cuál? Únicamente en Romanos 8:29, y es solo para salvos, es que Dios nos preparó y nos ha destinado para llegar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Segundo, no solamente habla de que el propósito de Dios, sino también hace referencia, este tema de la santificación, hace referencia a lo que Dios espera de nosotros. Hermanos amados, si usted es un hijo de Dios, debemos siempre tener una conciencia de su presencia y de su comunión. Eso solo se logra si usted está buscándolo a Él en la comunión, en la oración, en la palabra y en la obediencia, ¿no? Por ejemplo, eso lo extraemos o deducimos de 1 Tesalonicenses capítulo 4, que estamos leyendo como texto base, hasta del verso 4 hasta el 7. Entonces, hermanos, si la voluntad del Señor es nuestra santificación, eso significa que Él nos ha llamado a la santidad. Cuando respondemos con obediencia, nos santificamos. Cuando caminamos nos comprometemos a santificarnos, apartándonos en verdad, vamos a recibir más santidad. Cuando caminamos en luz, cuando nos ejercitamos para la piedad, cuando hacemos morir lo terrenal, dice la palabra, nosotros nos santificamos, crecemos en santidad. Cuando nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Cristo dijo en Mateo capítulo 12, pueden anotar ahí en sus noticas si me están siguiendo, escuchen la palabra del Señor. Dice, Cristo dijo que cualquiera que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pablo también lo dijo en Efesios 6:6. Él dice, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios siempre. Y Juan el apóstol en 1 Juan 2:17 vuelve y dice la misma idea. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, primer punto, cuando hablamos de santificación, tiene que ver con el propósito de Dios. Segundo, tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros. Y tercero, tiene que ver con lo que a Él le agrada. Tres puntos muy importantes. Entonces, amados hermanos, dice el Salmo 147:11, se complace o se agrada a Jehová en los que le temen. Si hemos pensado este texto, por ejemplo, este salmo en algún momento de nuestra vida, ¿qué tanto se está complaciendo el Señor de mí?
en base cuantitativamente al temor que yo tenga de él. ¿Cierto, hermano? Entonces, se complace Jehová en los que le temen. ¿Teme usted a Jehová? ¿Teme usted a Dios? El Señor se está complaciendo de usted y de mí si actuamos de esa manera. Dice, por ejemplo, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Él se alegra, Él se goza, Él se deleita en aquellos que cultivamos su temor. Entonces, amados hermanos, antes de seguir a 3 puntos que vamos a ver hoy, la santidad, la rectitud, la obediencia es algo que deleita al Señor, ¿cierto? Entonces, 3 aspectos vamos a ver a través de estas semanas que vienen. 3 aspectos de nuestra santificación que ya mencioné, del verso 3 al 8, la pureza sexual de la persona, del hermano y de la iglesia, versículo 3 al 8, el abundar en amor unos para con otros, versículos 9 y 10, y procurar activamente una vida laboriosa, verso 11 y 12. Vamos a ver el primer aspecto en realidad, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer para cultivar la pureza sexual? Porque lo que tiene que ver acá es con la palabra fornicación. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, que fue sacado de donde venía por la persecución, Pablo llega a una ciudad que estaba en la costa del Mediterráneo, del mar Adriático, y era una ciudad comercial, estaba sobre una vía principal, era muy rica comercialmente, era una ciudad próspera. Tesalónica era una ciudad próspera y muy influida, porque tras de que era un puerto, también era una ciudad principal en la ruta que unía el Imperio Romano. Entonces en Tesalónica se reunía todo lo que era diferentes países y naciones, llegaban ahí de todas partes del mundo, y obviamente era un centro religioso muy importante. Recuerden que en ese momento el Imperio Romano estaba influido en su fe o en su religión por las creencias griegas, por toda la teología griega de sus dioses y la práctica que esos dioses tenían. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Los hermanos de Tesalónica crecieron, digamos que en la iglesia eran niños aún, ellos crecieron viendo un estilo de vida en su ciudad y por cultura y por religión que era muy, muy normal y muy natural. Era muy fácil para ellos. Habían en esa ciudad toda clase de depravaciones y de usos indebidos e incorrectos en cuanto a la pureza. Ellos crecieron viendo eso como algo natural. Era muy normal en ellos. Si una persona tenía un deseo de tipo sexual, no iba con su esposa, iba a centros específicamente, sobre todo al templo, donde se ofrecían sacrificios a los dioses, teniendo relaciones sexuales con las prostitutas sagradas o las sacerdotisas del templo. De esa manera ellos pensaban que así agradaban a sus dioses y tenían en ese aspecto un voto, una ofrenda, donde ellos daban a sus dioses un voto, o en cierta manera buscaban también agradarles, para tener el ejemplo. Porque ellos creían 3 cosas que pensaban. Por ejemplo, el uso sexual, el impulso sexual se satisfacía con toda naturalidad. Si era hombre con hombre, hombre con bestia, mujer con mujer, hombre con niño, todo eso para ellos era normal. Y cuando alguien tenía ese deseo, lo podía hacer y nadie lo miraba raro, feo, como hoy día también estamos viendo, hermanos. Yo creo que hoy día es peor incluso. Pero cuando ellos pensaban que la mujer en cuanto al hogar era la encargada de cuidar el hogar y criar los niños, y en cuanto al servicio tenían sus esclavas, pero en cuanto a sus pasiones y deseos tenían las prostitutas en el templo o las prostitutas en la calle. Así pensaban ellos. Entonces imagínense el ambiente en el que creció la iglesia. Por eso Pablo les dice a ellos, miren, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Seguramente habría hermanos entre ellos que fueron transformados, hermanos, de prácticas aborrecibles. Pensemos en lo peor que puede hacer un hombre usando o haciendo uso antinatural del cuerpo o de la relación que Dios ha considerado siempre y que es santo, como es el sexo, porque eso tiene que ver con esto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vamos a ver 3 palabras, pero antes vamos a capítulo 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Vamos a ver 6, 14 al 18, ¿cierto? Me van a seguir ahí
antes de pasar a otro punto, porque Pablo va a usar 3 palabras respecto a este tema. La primera va a estar en el capítulo 4, versículo 3. La primera es absténgase. La segunda va a estar en el capítulo 4, versículo 4, que es controle. Y la tercera que Pablo nos quiere enseñar es produzca. 3 palabras. Produzca, controle o absténgase. Esas palabras salen del texto del verso 3 hasta el verso 8. Ahí vamos a aprender. Porque la voluntad de Dios es que nos abstengamos, nos apartemos, que huyamos de toda fornicación. Hay una diferencia en el término, ¿no? La palabra fornicación es todo pecado sexual que un hombre o una mujer realizan fuera del pacto matrimonial. Si está dentro del pacto matrimonial, ya el pecado sexual se llama adulterio. Pero todo pecado que se hace fuera de esa relación, y eso implica toda clase de lascivia, de perversión, de mirada, de palabra, de pensamiento, tiene que ver con la fornicación. La palabra fornicación que está acá en el griego es porneia. ¿De qué palabra sale hoy día que nos identifica con ese texto fornicación? Pornografía. Todo aquel en algún momento que haya caído en esta clase de pecado, de pornografía, por dar ese ejemplo donde viene la palabra, eso es una fornicación, eso es un pecado aborrecible delante del Señor. Se hizo una encuesta, yo googleé porque dije, ¿qué porcentaje de pecados en la iglesia cristiana son de carácter sexual? Y Google muy sabiamente, pues digo, está basado en el algoritmo que lo alimenta y es información. Dice que hay una encuesta, no sé qué tan cierta es, yo solo quiero dar el dato como información, que el 99% de los varones en una congregación cristiana y el 85% de las mujeres en una congregación cristiana han caído en algún momento en fornicación. ¿En qué aspecto? Con pensamientos, con palabras, con actitudes, con miradas. Vamos a ver cómo hacemos, el Señor nos exhorta con esto, porque hay que tener, ayer estuvimos una muy buena y edificante charla con los caballeros sobre este tema. Tratamos de profundizar un poquitico porque tiene que ver con un texto, vamos a ver si alcanza el tiempo, si no para el próximo domingo, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 al versículo 8. 7 y 8 hay 4 cosas que el Señor nos pide o espera de nosotros para mantener la pureza. Vamos a ver si llegamos ahí, pero les adelanto. Pero vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, ¿cierto? Yo tengo la versión Nueva Biblia Latinoamericana. En algún momentico habrán unas palabras que cambian, pero no cambian en su sentido de lo que el texto en Reina Valera dice. Así que no se preocupe. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo, yo tengo desde el 14 hasta el verso 18 al final de ese capítulo y uno más en el capítulo 7. ¿Listo? Dije segunda de Corintios, perdón, yo dije primera, ahí está. En primera también hay, pero el más específico. Ese es el texto que tenemos para caballeros. El texto aquí de 1 Corintios y el texto de segunda de Corintios, perdón, que yo no había mirado y dije, ¿por qué me está? Pero es segunda de Corintios, vamos ahora sí, corrijamos el texto, pero es el mismo tema. En primera vamos a llegar en algún momento también. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y miren el consejo que viene de Dios que Pablo le da a los hermanos. Y comienza diciendo, ¿cierto? Dice como, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cierto? Dice así. En el texto de la Nueva Biblia Latinoamericana dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuál es el modo que dice aquí? ¿De qué manera podemos estar unidos con el incrédulo? En un yugo desigual. ¿Y eso qué significa? Pues el yugo era la pieza de madera que se colocaba sobre el buey para que arase, y era una pieza de madera que ataba el cuello de las dos bestias para seguirla arando el campo, pero tenía que ser un yugo en peso, en tamaño y en distancia igual, porque si estaba diferente, una de las bestias iba a hacer más trabajo que el otro en cierta manera. Sin embargo, el Señor dice, no se unan desigualmente, no estén desigualmente enyugados o de otra manera diferente. Eso es lo que significa yugo desigual. ¿Con quiénes?
Lean el texto, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Primer mandamiento del Señor para entender cómo cultivar la pureza sexual, hermanos. ¿Cuál es? No, ¿me ayudan? No se unan en yugo desigual con el incrédulo. Porque también es posible unirse en yugo desigual creyente con creyente. Y no va a ser el tema, pero de pronto en algún momento decimos algo de esto. Pero aquí la primera enseñanza es: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién es el incrédulo? El que no cree. Y al no creer, obviamente es una persona que es enemiga de Dios, con un pensamiento enemigo del Señor, totalmente contrario y ajeno al pensamiento de Dios. Algo muy diferente a lo que nosotros entonces debemos vivir. Dice el verso 14, segunda parte, porque pues, ¿qué asociación tienen o qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia? En el Nueva Biblia Latinoamericana dice, ¿qué asociación? Yo saqué las palabras que están aquí y voy a hablar de no tener asociación o compañerismo. ¿Qué significa asociación? ¿Ser qué? Socio, ¿cierto? Uno hace un socio con alguien con el cual tiene una meta y buscan un propósito. En realidad el Señor eso quiere decir, ¿no? No se hagan socios entre la justicia y la injusticia. ¿Qué meta buscamos, hermanos amados, como hijos de Dios, al asociarnos con los incrédulos que son injustos y con nosotros que somos justos? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Porque uno cuando tiene un negocio y busca un socio para ayudarse a llevar esa empresa o ese emprendimiento hacia el final, que es que produzca un beneficio económico. Ahora, cuando el creyente se unen, aparte de eso, en yugo desigual, o estén desigualmente enyugados, unidos con un incrédulo, Pablo dice, ¿qué clase de sociedad tiene usted con el incrédulo entre la justicia que usted representa y la iniquidad que este hombre manifiesta? Piensen, hermanos, porque de esta manera vamos a entender cuáles son o qué hacer para cultivar la pureza en este aspecto sexual, porque vamos a enfocarnos ahí en el tema. O la luz, dice en el siguiente verso, ¿qué comunión? La palabra comunión es compartir en común, ayuda mutua. La primera es asociación, vamos a tener una sociedad, vamos a la meta. Pero la palabra comunión es compartamos algo en común, algo que usted tiene y que yo tengo, ¿cierto? Y vamos a ayudarnos. Y por eso Pablo, o la luz, ¿qué comunión tiene con las tinieblas? Que representan la oscuridad, representan la impiedad y representan la inmoralidad. Hermanos, yo les pregunto a todos los que estamos hoy acá, ¿qué clase de yugo estamos teniendo con el incrédulo? Fíjense bien, al darme usted la respuesta al final del texto, en el verso capítulo 7 también, 1, vamos a llegar ahí rápidamente, nos va a hacer entender si usted está actuando de esta manera. Hay que cortar eso inmediatamente, hermanos. De inmediato hay que cortar todo lazo de yugo desigual con un incrédulo. Hay que cortar toda asociación con el impío, porque yo soy justo en el Señor, ellos son injustos en su condenación. No debe haber compañerismo, eso es aspecto de la santidad. Y también dice la luz. Pablo decía, anden como hijos de luz en Efesios 5:8. La palabra luz que aparece en Efesios y la que aparece aquí es la palabra fósforos. En el griego luz es fósforo. Ya entendemos lo que es un fósforo, ¿no? Y usted llega a un cuarto oscuro y prende un fósforo. ¿Qué pasa? Al encender inmediatamente el fósforo, ¿qué sucede? La oscuridad huye, ¿cierto? Porque donde está el fósforo ilumina. Por eso Pablo nos dice, anden como hijos de luz. Y Pablo aquí dice, ¿qué comunión? ¿Cómo puede compartir un hombre y una mujer que ahora somos luz en el Señor con las tinieblas? Que hablan de la ignorancia. También dice en el verso 15, ¿qué concordia Cristo con Belial? La palabra concordia es qué armonía. Entonces fíjense bien todo lo que Pablo nos está diciendo con estas palabras. La palabra armonía es un término que los músicos conocen muy bien. Los que están dirigiendo el grupo de alabanza están al frente porque tienen un oído más entrenado que el resto de la congregación. Y ellos por eso vienen a ensayar un día antes los himnos y los cánticos que para la gloria del Señor y con gran emoción y santidad expresamos en la mañana como el día de hoy. Pero algo que ellos deben corregir es que los instrumentos estén ¿qué? En armonía. Que los que cantemos también
sonemos juntos en armonía. Eso es lo que en verdad Pablo quiere decir. ¿Qué armonía? ¿Cómo suena Cristo con Belial? Dice el Señor. Y en Efesios capítulo 4 también habla de eso, ¿no? Dice, bien, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta palabra concertado es la misma, o es un sinónimo de lo que aparece acá como armonía. De la palabra concertado viene el término concierto. Entonces, todos tenemos que sonar igual. Debe haber armonía en la nota y en el... Y Pablo dice aquí, miren, ¿qué clase de sonar? ¿Puede alguno pensar eso en verdad? ¿Que Cristo va a sonar igual que el diablo? Belial es un título para Satanás, ¿no? Belial, diablo, jefe de demonios, destructor, malvado. ¿Qué clase de sonido puede sonar, valga la redundancia, no sé si es gramaticalmente correcta, entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, hermanos? No puede haber, no suena, hay disonancia. Y eso debería ser otra razón, amados hermanos, para apartarnos de ellos, ¿cierto? ¿Qué también dice en el verso que sigue? Verso 16. ¿Qué acuerdo hay? ¿Cierto? Dice así. ¿Qué acuerdo hay entre qué? ¿Qué acuerdo hay en qué? Verso 16. Entre el templo de Dios y los ídolos. Y Pablo dice, porque ustedes son el templo. En ese momento el Espíritu del Señor habita en cada uno de nosotros. Somos el templo de Dios, hermanos, por su Espíritu. Que nuestras mentes, hermanos, se abran y nuestro corazón entienda esta gran verdad. En este momento, tal vez usted no se sienta digno, pero lo es. Lo somos, hermanos, por la obra de Cristo. Mora en nosotros el Espíritu. Por eso Pablo dice, ¿qué clase de acuerdo va a haber entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Lo que dice en el verso 16, ¿cierto? ¿Qué clase? Pablo lo dice, no hay un acuerdo. Dice, ¿qué clase de acuerdo tiene con los ídolos? Dice Pablo. Entonces, resumiendo rápidamente, mire, todas las palabritas que cayeron en este texto. Mire bien, para cultivar la pureza sexual, hermano, no debemos tener asociación o compañerismo, no debemos compartir nada en común, no podemos sonar juntos, no podemos tener parte, no podemos tener acuerdo con el incrédulo, con la maldad, con el pecado, con la inmundicia, con la lascivia, con la fornicación. Si usted entiende esto, yo sé que lo entiende, vamos a empezar a vivir vida santa. Y Pablo da una razón, verso 16. Y ahí comenzó, ya lo dije, pero no mencioné el pronombre. Porque vosotros sois templo ¿de qué? Del Dios viviente, del Dios vivo. Dice la Escritura que el Señor no es Dios de vivos, no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Está usted vivo hoy en Cristo, hermanos? Podemos decir que hoy somos personas vivas, renovadas, redimidas y con vida espiritual delante del Señor. Claro, por eso dice Pablo acá, porque en el verso 16, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, mire bien esa gran promesa que el Señor dice. Dice, habitaré y andaré entre ellos. Cuando dice entre ellos, no solamente quiere decir en nosotros, sino entre nosotros. Cada vez que nos congregamos, hermanos, el Señor está andando, rondando, si podemos usar esa expresión, moviéndose entre nosotros. Yo habitaré en ellos y yo andaré entre ellos. No solamente está aquí adentro, sino está alrededor nuestro, hermanos. Piense eso. Y no solamente en la iglesia, amados hermanos, sino cuando estamos fuera, el Señor está en mí habitando, pero también anda conmigo ahí rodeándome o al lado mío, guiándome a tomar las decisiones correctas. Una de ellas es que nos abstengamos. La primera palabra, absténgase de fornicación. Y Pablo dice, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él se buscó un pueblo, hermanos. Ya no es Israel. No, esta no es la doctrina de la sustitución. Nosotros no creemos eso. Él tiene planes para Israel.
y tiene propósitos para Israel. Pero Él se buscó un pueblo nuevo, un pueblo diferente. Somos nosotros. Por eso Él nos llama pueblo de Dios. ¿Y qué más dice? Y seré su Dios. ¿Qué más? Y ellos serán mi pueblo. Por tanto, miren lo que dice el Señor, resumiéndolo, dice, por lo cual, a razón de esto, salgan de en medio de ellos y apartados. ¿Cómo equilibramos esto con la oración del Señor Jesús cuando dijo, orando en Juan 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal? No podemos salir del mundo, pero el Señor con este mandato quiere dar otra idea diferente, ¿no? Salir del medio de ellos, ¿qué significa? No podemos, algún día pronto yo a citar 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla de la venida del Señor, que no ignoremos que el día del Señor vendrá. Pero hay algo que al presente detiene, hermano, la venida del Señor, que somos nosotros. Por eso nosotros nos movemos en medio de un mundo torcido, pervertido. Nuestra sociedad, si ustedes son conscientes, es una sociedad hipersexualizada. Todo está centrado en ese aspecto de motivar las emociones de hombres y mujeres para compras o para publicidad. Miren la clase de bajeza, porque el Señor advirtió, hermano. Estamos en la última generación antes de la venida del Señor. Por lo que estamos viendo, esta es la última generación antes del Señor, que el Señor venga. Puede venir en 5, en 10, una generación es hasta 80 años, dice la Escritura. Pero esta es la última generación, hermanos, antes de que el Señor regrese. Y vemos que como en los días de Sodoma y Gomorra, así será en los días de la venida del Hijo de Dios. Y estamos viendo esa perversión en todo lo que nos rodea, hermanos. Todo es un continuo ataque buscando que perdamos ese aspecto de estarnos apartando para el Señor. Miren lo que dice el Señor. Por tanto, ustedes salgan de en medio de ellos. Apártense, dice el Señor, esa es la palabra. Santifíquense. No toquen lo inmundo. Y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes. Y ustedes serán para mí hijos e hijas. ¿Y cómo termina el último verso 18? Dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, qué más razón. Yo creo que, yo sé que lo entendemos, pero estaríamos en el piso pidiéndole al Señor misericordia y gracia para honrarle a Él en esos mandamientos, hermanos. La iglesia debe ser y tiene que ser y es el contraste con el mundo. Por eso la iglesia es perseguida. Por eso Tesalónica empezó una iglesia en no menos de 1 año, 2 años, y ya creció tanto y fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos fueron convertidos y ellos pasaron de adorar las tinieblas a conocer al Dios vivo y verdadero. Claro, empezaron los creyentes a no vivir de acuerdo a las costumbres miserables, pervertidas y torcidas de su contexto, amigos, parientes en la misma ciudad. ¿Y esos quiénes son? Porque ya no se revuelcan como nosotros, porque ya no adoran a nuestros dioses y fueron perseguidos, hermanos. Algo que nosotros hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, no hemos experimentado, pero algún día experimentaremos. Capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios. Así que, ya que Pablo nos advirtió todo esto, miren lo que dice el Señor por boca de Pablo. Amados, teniendo estas promesas, ¿cuáles promesas? ¿De cuáles promesas habla Pablo? ¿De cuáles promesas habla Pablo? De las que acabo de decir anteriormente, ¿no? Yo seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Entonces dice Pablo, así que, puesto que tenemos estas promesas, o puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos. Aquí no dice que el otro lo limpie, que la iglesia lo limpie. No, hermanos, limpiémonos. Y ese es un trabajo de cada uno. Limpiémonos ¿de qué? De algo, de media, de un cuarto. ¿Qué dice ahí el texto? De toda inmundicia. Acabo, hermanita, causa un accidente. Bien. Limpiémonos ¿de qué? Volvamos a repetir. ¿Alguna, hermano? Cuando usted quiera, cuando usted sienta ganas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. ¿Qué más? Y del espíritu. ¿Qué más dice? Perfeccionando. Porque quiere decir, esa palabra dice, aún no está perfecta, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor a Dios. Padres, cuiden a sus hijos. Un jovencito no debería tener celular hasta que tenga una edad de raciocinio y de entendimiento.
Padres, no seamos alcahuetes ni no causemos la muerte de nuestros hijos espiritualmente hablando. Yo soy culpable de eso en mi propio hijo, porque eso tiene que ver con eso. Al permitirle un instrumento, que no es por sí el instrumento, sino el uso que se le da, donde él puede en cualquier momento, si no es controlado, llegar, ver, mirar cosas que no convienen. Y el único culpable de esto va a ser usted, hermano o hermana. Tenemos que cuidar, hermanos, nuestra propia mente, nuestro propio espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces Pablo dice en el capítulo 4, versículo 3. Repito para terminar, pues esta es la voluntad de Dios, su designio soberano, que es buena, que nos trae agrado, que es perfecta, que no está diseñada para amargarnos la vida. Dice, la voluntad de Dios es su santificación. ¿Y cómo sé que me estoy santificando? Que se abstengan. Esa es la primera palabra. El primer mandamiento, absténgase de toda inmoralidad sexual, ¿no? Ya dije lo que significa la palabra fornicación que está acá, ¿no? De toda inmoralidad sexual. Es una sola palabra, de donde viene el término porneia. Ya sabemos que estamos en una generación controlada y en permanente lucha contra el pueblo de Dios, ¿verdad? El propósito de Satanás es destruirnos. En tiempos de Pablo, como lo dije, todo esto era muy normal. ¿Quién creó el sexo, hermanos? Dios. Y lo que Dios hizo es bueno, ¿cierto? El sexo es santo, ¿cierto? ¿Es santo? Sí, hermano, porque lo creó un Dios santo. Solo que el mundo lo ha pervertido, lo ha dañado, lo ha denigrado tanto que ahora es inmoral, hermanos, que ahora es sucio por el mal uso que se le da, hermanos amados. El sexo es bueno en el contexto en el cual Dios creó al hombre y a la mujer, que están unidos el uno para el otro en el vínculo de un santo matrimonio. En un vínculo matrimonial, un pacto matrimonial, el sexo es sagrado, es bendito, es delicioso, es deleitoso, no es vergonzoso, hermanos. Porque como Dios lo creó y lo que Dios hizo es bueno, por tanto es santo. Toda actividad sexual, hermanos, que se lleve fuera de este contexto del matrimonio, tal como fue diseñado por el Señor, hermanos amados, y que incluye la inmoralidad sexual, es pecado. Y eso incluye la pornografía, las relaciones prematrimoniales, las relaciones extramaritales, el adulterio, las relaciones homosexuales o cualquier otro tipo de relación sexual fuera del contexto del matrimonio. Conozco casos de jóvenes. Conozco uno, no damos nombre, pero son conocidos. No acá, pero en otra asamblea de nuestra misma línea. Un joven que fue criado en el evangelio, educado en la fe de una misionera, para que cuando estuviera en edad adulta él reconociera su homosexualidad y se unió en un vínculo matrimonial con un hombre casado cristiano que abandonó su hogar. ¿Entiende la perversión a la cual llegaron? La bajeza y la porquería a la cual llegó este joven, supuestamente criado en la fe de Cristo. Declaró su homosexualidad, se unió con un hombre casado que abandonó su hogar en homosexualidad y están asistiendo a una iglesia que admite y permite la homosexualidad como una forma de vida y de fe. Era a lo que hemos llegado. Esta asamblea, hermanos, debe ser santa en ese y muchos aspectos más. Por eso Pablo dice, o Dios dice, absténgase de practicar todo lo que se sale del esquema diseñado por el Señor. La palabra abstenerse. Y voy a dejar el texto para que ustedes lo lean en oración, que es 1 Corintios. Ahora sí vamos a 1 Corintios, que ya había dicho por error en la primera cita. 1 Corintios 6:18. La palabra o el verbo abstenerse significa manténgase alejado, conténgase, refrénese. Y Pablo usa esta palabra más directa como un imperativo, o sea, es una orden. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El próximo domingo, si el Señor me tiene con vida y es posible, estaré otra vez con ustedes para seguir en este tema. Porque la palabra huir, que viene con abstenerse, tiene tres connotaciones. Ya la vimos ayer con los caballeros. Está el pecado ahí,
y usted va avanzando y lo ve, entonces la palabra huyan es evítelo, váyase por otro lado. Usted ve el pecado en el camino, váyase por otro lado. Está la segunda aplicación de la palabra. Usted ve el pecado, va en el camino, no hay para dónde más coger. Devuélvase, devuélvase, no tiene que ir. Y está la tercera, que fue la que hablamos de José, ¿se acuerdan? Cuando está usted en medio del pecado, lo sorprendió, está ahí, sucedió. ¿Qué dice? Aguante, no, usted es fuerte, usted es valiente, no, huya, salga corriendo. Literalmente, como dice el texto griego, es coja vuelo. Eso es lo que dicen, coja vuelo. Eso es lo que dice la palabra también, que se puede aplicar de la palabra, coja vuelo. No es tratar de evitarlo, devuélvase antes de caer, rodéelo para no caer, huye de cualquier situación que nos lleve a pecar, hermano. Coja vuelo, salga de ahí urgente, hermano amado. No se acerque al precipicio. Muchos de nosotros nos acercamos al precipicio pensando, no me voy a caer, y mirando al abismo, y nos fuimos de cabeza. Y habla un hombre, no lo voy a poner de ilustración ahora, pero los que ya han conocido mi testimonio, un hombre que pecó de esta manera, de maneras muy sucias, hombre perdonado, nadie me puede acusar de eso, ni hombre ni mujer que hayamos caído en esas situaciones como pornografía o adulterio o fornicaciones, siendo perdonados por el Señor, podemos ser o debemos ser juzgados. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Perdón, vuelvo a confirmar, porque ambos textos son parecidos. Ya un momentico y termino con esto. Voy a buscando el texto. Creo que es 2 Corintios, capítulo 6. Un momentico. No es ese, es uno parecido. Bueno, creo que está por acá, me perdonan, pero el texto no lo resalté. Vamos a ser correctos en esto. El texto en realidad dice, esto erais algunos. Pablo habla de una lista de pecados aborrecibles, homosexualidad, adulterio, pornografía, lesbianismo, no lo habla ahí, pero está en la connotación. Y Pablo dice una gran verdad, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el Señor. Aquí tenemos hermanos que han caído en esos pecados, hermanos limpios y hermanas limpias. Nadie los puede acusar, nadie tiene el derecho, porque el Señor ya perdonó. Y si alguno de ustedes está en ese abismo mirando, a ver, no lo haga, eche para atrás, aún es tiempo, no caiga en el pecado de la fornicación. Yo sé que tengo ese texto por acá. ¿Cuál? 6:11. Ay, verdad, sí. Y esto erais alguno, está ahí escondido, no lo resalté en mi Biblia, cometí ese rollo, usé el marcador. Sí, ahí está, amén, hermanos. Dice, no erréis, no sabéis, termino ahí, no sabéis, gracias por la ayuda, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Mire, hermanos, para usted ahora, dice, no erréis, no se equivoque, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones o con mujeres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero miren la gran verdad para nosotros, los que en algún momento en alguno de esos pecados caímos por ignorancia o conscientemente. Dice, y esto erais, fueron algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Padre Celestial, amado Señor de la gloria, gracias te doy, Señor, por tu gran misericordia, Señor, por tu amor inmenso, Señor, al cogerme, Señor, sacándome en lo personal o en la vida de tantos, de algunos de aquí o que hemos conocido y amado y amamos, que caímos, Señor, en semejantes actos, Señor, de pecado, y en tu misericordia, Padre de gloria, por Cristo Jesús, nos levantaste, Señor, y nos sacaste de la inmundicia, y nos vestiste, nos lavaste, y nos diste vestiduras de salvación. Gracias, Señor, porque mi pasado y nuestros pasados, Señor, quedaron atrás, cubiertos por la sangre del Cordero precioso. Gracias, Señor, porque hay esperanza.
Si en algún momento hay alguien acá en este lugar, Señor, que esté en estos actos de pecado, que no ha sido confesado, que no ha sido incluso descubierto, pero que tú conoces, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, para la santidad de tu iglesia, Señor, que esos pecados sean conocidos, Señor, salgan a la luz para restaurarlos, Señor, para llevarlos al arrepentimiento, Señor. Ten misericordia de aquellos que conscientemente, Señor, abandonaron el orden correcto y santo del vínculo matrimonial, que abandonaron a su esposa o a su esposo, que dejaron, Señor, el pacto de ante ti como algo que desecharon, Señor. Ten misericordia de ellos y de ellas y restáurales, tal como, Señor, ha restaurado a tantos en el día de hoy que están aquí presentes, incluyéndome. Amén. Te doy las gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Guarda la santidad de tu pueblo ya acá reunido. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.